Bienvenidos a La Última Butaca a la Izquierda, un podcast de cine conducido por Leonardo Sagástegui y John Pacheco. Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Este es un nuevo espacio de críticas que hacemos aquí en La Última Butaca a la Izquierda. Y como ya se está haciendo costumbre, estamos comentando algunas películas recientes. Y en esta ocasión, junto con John Pacheco, vamos a conversar de este estreno que ha habido en Netflix de una trilogía de terror titulada Fear Street o La Calle del Terror. Esta película está hecha como una trilogía y se ha grabado todo de una sola vez, ¿no? Como si fuera un gran largometraje, pero se ha dividido en tres partes, ¿no? Y estas partes están ambientadas en distintas épocas. Y la primera parte es de 1994 y la segunda parte está ambientada en 1978 y la última parte ya es más ambientada en una época más antigua, que es en 1666. Una serie de 3 películas que han aparecido en Netflix al mismo estilo de antiguamente las series de televisión que se estrenaban un capítulo cada semana, ¿no? En esta ocasión lo han tratado de hacer similar. Es una nueva forma, un nuevo sistema de estrenar películas. En este caso largometrajes que también tienen una semana de diferencia en su estreno, ¿no? Y se han estrenado en este mes, ¿no? en julio, y vamos a comentar en el orden en que se han estrenado, ¿no? Que es la primera película de La Calle del Terror, parte 1, 1994. Bueno, John, te cedo la palabra para que inicies. Bueno, como tú lo has señalado, es una serie que se transmite con una semana de diferencia, pero hay que recordar que esta producción, según estaba leyendo, es una producción que iba a ser distribuida, me parece, por la 20th Century Fox, y que en un principio iba a ser estrenada en cines el año pasado, porque es una producción inclusive del 2015. Iba a ser estrenada el año pasado, pero por producto de la pandemia, los derechos de la 20th Century Fox caducaron y fue tomada por Netflix. Netflix lo compró para tenerlo y lanzarlo por su parrilla. Entonces es ahí donde ya hemos visto este fenómeno de lanzarlo, como tú lo has dicho, con una diferencia de una semana, y es lo que percibimos como esas seriales antiguas, ¿no? De Batman y Robin. Me trae a la memoria los seriales del Llanero Solitario, donde casi al final salía la locución diciendo: ¿y qué pasará con nuestros héroes? Morirá Batman, vendrá tiempo Robin a rescatarlo, y no se olviden de ver por esta misma señal y en este mismo horario el desenlace de esta historia. Y la gente, pues, entusiasmada, esperaba el siguiente capítulo para ver en qué terminaba, cuál era el desenlace de este capítulo. Y es así, en esta película, que se deja ver, si bien dura 2 horas, 1 hora con 50 aproximadamente, deja cabos sueltos que deja la intriga, invita para que la gente se conecte y vea el siguiente capítulo. Ha generado este fenómeno, ¿no? de la serialidad en largometrajes, que es curioso, ¿no? Que esta pandemia, esta nueva normalidad nos ha permitido observar ese tipo de fenómenos
en la producción cinematográfica, ¿no? La serialidad de largometrajes con una diferencia de una semana en su lanzamiento, Leo. Sí, la película es dirigida por Leigh Janiak, es una directora, digamos, reciente, que no tiene muchos antecedentes en cuanto a dirección de películas, más que todo tiene series de televisión, y ella es, creo que es esposa de uno de los creadores de Stranger Things, que es la serie conocida, que también la pasan en Netflix, y de ahí tal vez ha cogido un poco del estilo, ¿no?, de esa serie, y también ha recogido influencias, ¿no?, de varias películas anteriores, sobre todo en esta primera, que es la que vamos a comentar al inicio. Tiene referencias a Scream, ¿no?, Así es. de Wes Craven. Al menos en la parte inicial es bien claro esa referencia, porque la actriz que sale al inicio, que es la hija de Uma Thurman, en la escena inicial, muere rápidamente, ¿no? Al igual que en la película de Scream, que la actriz también que es reconocida de la 1, muere también rápidamente, ¿no? Es como un guiño a esa Barrymore, ¿no? película. Sí, Drew Barrymore. Y aquí también hacen lo mismo con una actriz también conocida, ¿no?, que curiosamente se le conoce por ser la hija de Uma Thurman. Nadie dice que es hija de Ethan Hawke, todos dicen que es hija de Uma Thurman. Dicho sea de paso, en esta época coyuntural donde la mayoría de los hijos son los que están dando la hora dentro del panorama televisivo, ¿no? Qué curioso. Y aquí se ambienta en los 90, ¿no?, en 1994, y es esa típica película de jóvenes que repentinamente empiezan a sufrir como una matanza, ¿no?, en el lugar donde viven. Y también curiosamente es una comunidad de pocos habitantes, ¿no?, donde casi todos se conocen, y es digamos, la locación típica de una película de terror, ¿no? Un pueblo pequeño donde suceden estas cosas que aparentemente son hechas por el diablo, ¿no?, por alguna especie de brujería, ¿no?, que ellos empiezan a sospechar en base a unos recortes y a unas noticias que uno de los muchachos, que es el típico nerd del grupo, empieza a descubrir y a investigar, ¿no? Y él descubre todas estas muertes extrañas que han habido, no solo en esa época, sino en épocas anteriores, ¿no? Y ha sido algo como recurrente, ¿no? Y esto es lo que empieza a llamarles la atención a ellos de cómo poder resolver estos crímenes, ¿no? Y a la vez de esta búsqueda que ellos tienen, empieza este asesino que inicialmente parece que es un asesino, ¿no?, pero en realidad son varios, ¿no?, que van apareciendo en distintos momentos, ¿no? Y eso es lo que también llama un poco la atención al inicio, ¿no?, porque no sabemos por qué es que sucede esto, ¿no? Si normalmente en estas películas el asesino es uno solo, ¿no?, pero acá son varios, y poco a poco vamos a ir descubriendo cómo es que ellos, estos asesinos, han ido apareciendo, ¿no?, porque han sido, digamos, como enviados por una especie de pacto diabólico que los resucita para matar a ciertas personas, ¿no?, de esta comunidad, ¿no? Y bueno, me pareció también atractiva la idea esta de que las protagonistas sean lesbianas, ¿no? Porque gran parte de este argumento se
se solventa en esa relación, ¿no? que hay acentúa entre al final, ellas. en el capítulo 3. Y en la última también, ahí es donde se acentúa esta relación que también parece como una especie de grito de lo que actualmente se quiere decir a todo el mundo, ¿no? De la diversidad, del género, del respeto al otro, ¿no? A los demás, ¿no? Es como han querido como mostrar esto del ser diferente, compararlo con lo de la brujería, ¿no? A las brujas también se les consideraba seres distintos, ¿no? Así es. Y no necesariamente por ser brujas, ¿no? Sino por otras cosas que estaban para la época era prohibido hacerse, ¿no? Entonces eso es lo que también se rescata de esta historia, ¿no? No sé a ti qué te pareció o viste algo más en esta primera parte. Sí, esta primera parte es como el detonante, la película que inicia esta saga, y como tú lo has dicho, veo muchos elementos de la cultura de los 80, ¿no? Uno de los personajes menciona Poltergeist, que se originó, cuya película se estrenó en los 80. Creo que por allí también hay algo, creo que mencionan Tiburón, inclusive también veo yo un poco de Volver al Futuro, y uno de los actores, de los protagonistas, menciona que es fanático de Stephen King, ¿no? ¿Qué más ochentero y setentero puede ser o puede traer al recuerdo este tipo de películas? Inclusive uno de los asesinos recrea la escena de Jack Nicholson en El Resplandor, cuando con un hacha corta la puerta, ¿no? Todas esas cosas nos trae a la memoria estas películas que fueron éxitos en los 80, fueron clásicos en los 80. Y yo estaba leyendo también un poco sobre el origen de esta película, y es que se basa en un libro escrito por un autor que se caracteriza por escribir para un público juvenil. Y esto quizá a mí en un primer momento me produjo cierto escozor, porque cuando se trata de escritores que escriben para un público juvenil, me trae a la memoria Crepúsculo, ¿no? La saga Crepúsculo, que yo no la he visto, no puedo decir mucho de esa película, pero ya esa literatura un poco quizá fofa o edulcorada me hace ver la película con esa naturaleza, con esa sutileza, que no me va a mostrar nada nuevo. Sin embargo, cuando vi esta película he observado que tiene muchas cosas que me pueden atraer o pueden atraer a un público más adulto. En principio, la película avanza muy rápido, no se detienen muchas cosas, y quizá por el hecho de que va dirigido a un público juvenil. Y el otro hecho es de que conecta con el público mayor porque para el año, o sea, para la época en la cual está cimentada la historia, nos trae al recuerdo las bandas sonoras que han sonado pues en esa década, ¿no? Y eso pues esa nostalgia musical nos conecta a la historia. Y en la segunda parte de esta, muy estratégicamente situada en 1978, también nos inunda con otra banda sonora de esa época, ¿no? Lo cual hace de que el público objetivo crezca, no solamente vaya dirigido a un público adolescente, también vaya a un público de los 40, 50, los papás de esos adolescentes que pueden ser el público objetivo para el cual va dirigido esta película. Entonces es un acierto la película. Si estamos hablando desde el punto de vista comercial, es un acierto que hayan situado las dos historias, uno en la primera parte, que es la inicial, en el año 1978,
94. 94, ¿no? Y la otra en el 78, la segunda parte en el 78, para luego ya finalizar en la tercera entrega, que está ambientada en 1666, ¿no? Entonces sí, así visto a modo de a ojo de buen cubero, puedo decir que es una película disfrutable, tanto por una historia que avanza rápido como la banda sonora, que dicho sea de paso, si hubiera sido visto en cine, también hubiera sido su disfrute, ¿no? Estaba leyendo a propósito la película Cruella, que va a ser una de las películas que va a ser exhibida en los cines, que nosotros le hemos comentado hace algunas ediciones, en ese momento, para la crítica de la película, no mucho me basé en su banda sonora, pero hay bastantes comentarios que alaban la banda sonora de la película Cruella, y es uno de los atractivos, o es una de las ventajas de que este tipo de película sea exhibida en cine, porque en cine pues el cine no escatima en bajar los registros de volumen. En cambio, al uno verlo en la casa, como es mi caso, se tiene el cuidado de no molestar al otro, al acompañante, verlo en un cuarto más reducido. Entonces todas esas limitaciones quizás no nos hagan apreciar la banda sonora en toda su magnitud. Entonces este tipo de películas como la que estamos comentando hoy día quizás tenga otro mayor atractivo si es que uno lo ve en el cine. Se disfrutaría mejor con una exhibición en la sala cinematográfica, pero hasta el momento sí, es una película que se deja ver. No es la película, pero sí es una película palomitera y disfrutable, Leo. Y también está bien ambientada la época, ¿no?, en que se está ambientando, porque es el inicio de la época del internet, y donde este joven, que es un chico curioso, así de como se le llama, nerd, ya empieza a saber varias cosas de esta nueva red, ¿no? Y también el lugar donde ellos frecuentan, ¿no?, que usualmente en esa época eran los centros comerciales, ¿no?, donde se iban a reunir, a conversar, ¿no? Entonces eso lo han sabido aprovechar y rescatar, ¿no? Y esta película, como mencionas, se puede ver una tras otra, ¿no? Y aquí vemos que han sabido empalmar bien esta primera con la segunda parte al conocer este nuevo personaje que al final de esta película descubrimos que ha sobrevivido a una matanza en años anteriores, ¿no? Y eso es lo que da pie a ir a esa época, ¿no?, a ese momento de los años 70, en 1978, donde esta protagonista de esa época nos cuenta a nosotros y a los otros chicos qué es lo que vivió, ¿no?, qué es lo que le pasó. Y también ahí es donde ya se cogen nuevas referencias, ¿no?, de nuevas películas de los 70, ¿no?, como Viernes 13, o películas, las típicas películas de campamentos donde sucede algo malo, no algo trágico, ¿no?, que abundan en el cine norteamericano, ¿no? Y es de allí que también se coge esta película para contarnos esta segunda parte, donde nos aclara más el panorama, ¿no?, de cómo es que este asesino opera, ¿no?, o cómo es que estamos descubriendo a la historia de esta protagonista que cuenta que su hermana en ese campamento murió, y nos cuenta que ella también al inicio lo dice, ¿no?, que ella también murió, y por eso es que estos asesinos no la matan, ¿no?, porque al saberla muerta, ya su misión ya no tenía objeto que estén allí, ¿no? Entonces es como que ha logrado escapar, ¿no?, de este destino trágico que
que le iba a tocar, ¿no? Pero ahí vamos también descubriendo cómo se remonta más al pasado, ¿no? Esta historia. Si bien el pueblo es un pueblo pequeño, hemos notado también, no mencionamos que en la primera parte hay como un pueblo vecino, ¿no? Que es, digamos, lo opuesto, ¿no? Es más opulento, más rico, son más adinerados, y hay como una lucha entre estos dos pueblos, ¿no? Y lo mismo también sucede aquí en esta segunda parte, ¿no? Esa lucha se ve reflejada en estos comportamientos como de pandillas, ¿no? que suelen tener los norteamericanos cuando se enfrentan unos con otros, ¿no? Y eso hace que también confundamos de repente un poco el origen del asesino, ¿no? Entonces eso también aporta un poco a crear un poco la confusión, y lo que me gustó es que el lugar donde está ambientado es el mismo lugar, solo que cambia la época, ¿no? Y vemos en esta película ambientes que ya hemos visto en la primera película, por ejemplo, donde está el centro comercial. En la primera película, en este caso es como un campo, ¿no? Donde no hay absolutamente nada, ¿no? Se ve solo un árbol, ¿no? Que es lo que nos da la idea de que eso en el futuro va a ser el centro comercial, ¿no? Y hay como lugares como subterráneos, ¿no? Que vemos en el pueblo, que también están en la primera película, ¿no? Y todo eso se va mostrando tanto en la primera como en la segunda, con distintas tonalidades o con un nivel de desgaste más notorio en unas y en otras, ¿no? Y eso es lo que también se podría resaltar, ¿no? de esta película, ¿no? Y aparte la historia, ¿no? Que me pareció que en este caso la historia se enriquece un poco con el drama que viven estos jóvenes de esta época, ¿no? En el drama de la protagonista con su hermana, y esa discusión que suelen tener entre las hermanas, ¿no? Donde una es la más rebelde, la otra es la más tranquila, y eso está como bien mostrado, ¿no? Como que tienen un drama, como un drama, una historia, ¿no? Tienen ellas entre su familia, que hace que aquí como que explota, ¿no? En este lugar, ¿no? No sé qué te parece a ti, John. Sí, esta segunda parte genera más intriga, se sitúa ya en la década de los 70s, y como tú lo señalas, se observa aquí de nuevo la división, ¿no? La pugna entre dos grupos. En la primera parte hemos visto que esta rivalidad se observa en las ciudades de donde provienen, y esta analogía me parece actual, ¿no? Porque parece la eterna analogía del norte contra el sur, el norte desarrollado, el sur agrícola, esclavista, subdesarrollado. Otra analogía puede ser Norteamérica y los mexicanos, América Latina, el bien contra el mal. Hay muchos aspectos que convenientemente o no, el director ha podido poner en la película para enfrentar, digamos, o hacer más atractiva la película, porque esta eterna lucha del bien y el mal se puede materializar en diversos elementos de una sociedad, ¿no? La parte menos pudiente que aspira a ser, pues, pertenecer a una élite, una sociedad más opulenta, que se ve aquí también en la película. Y otra cosa que se observa en esta segunda parte, ya lo hemos visto en la primera parte, pero en esta segunda parte se ve el tema de las drogas, ¿no? Que también es algo que es un fenómeno que se dio en los 60, 70 en
en Estados Unidos, ¿no? Todo el tema de la onda psicodélica, el hecho de tomar cápsulas, de ir a tomar ir a asaltar las farmacias y consumir las drogas que allí se expendían. Todo ese espíritu también se observa aquí en esta película. Y una de las cosas curiosas que he observado en la primera y la segunda es de que no hay modelos, no siguen ciertos modelos que impone la industria cinematográfica para cuando narra películas de terror o suspenso, como por ejemplo todos los personajes, cualquier personaje puede morir, no hay un personaje digamos importante. Al que yo consideraba importante terminó muriendo finalizando la tercera parte, casi faltando 40 minutos antes de que termine la película, termina muriendo un personaje que yo creía de alguna manera que tenía cierta importancia en la trama. Pues esta película no congenia con nadie, cualquiera puede morir, y ese es uno de los atractivos de esta película. Y otra de las cosas también que se puede notar es de que cuando parece que ya la situación tiene una solución, cuando parece que la película ya puede acabar a la hora y media, sucede que ese es el detonante para un epílogo que dura media hora más, 20 minutos más. Y eso lo he visto en la primera parte y también en la segunda parte. Son características que hacen que no siga un patrón para la narración de películas de esta índole, de este estilo. Y bueno, de aquí ya un dato interesante, pues quizás un dato como una anécdota. Acá tenemos nuestra propia Sarah Fair, ¿no, Leo? Tenemos nuestra Sarah Helen, que cuando yo escuché esta película, cuando escuché el nombre de este personaje maldito en esta película, automáticamente me hizo recordar a este personaje peruano que curiosamente tiene una especie de leyenda casi parecida a este personaje. Es una bruja que creo que fue enterrada en Ica y que lanzó una maldición. Pero eso ya entra para otra historia. Solamente me hizo recordar a aquel personaje. Pero con esto pues, se puede decir todo sobre la segunda parte, y yo creo que en la tercera parte es donde podemos ahondar más en ciertos detalles que cierran este círculo, ¿no, Leo? Sí, en esta tercera parte, no sé, en mi caso yo la vi en Netflix, y allí hay como una especie se ve como un adelanto al final se ve como un adelanto de lo que sucede en las siguientes películas, ¿no? Y en este caso se veía la época en que iba a ser desarrollada, que es 1666, y veía a los personajes de la primera película, ¿no? Y yo en mi mente decía, esto también será de viajes en el tiempo, ¿no? Algo así de ¿cómo viajarán en el tiempo, decía yo. Y nos damos cuenta ya empezada, ¿no? La película, que no es un viaje en sí, sino más bien sería como un viaje astral, ¿no? Donde ella, al tener el contacto con un determinado objeto, se va en su mente a esa época y empieza a vivir lo que la protagonista, en este caso a la llamada bruja, que es Sarah Fair, creo que se llama. Ella empieza a vivir su historia, ¿no? Su vida, ¿no? Y lo curioso es que los personajes que aparecen allí también son interpretados también por los actores de la primera película y de la segunda también, ¿no? Entonces están como insertos, están mezclados en diferentes situaciones y contextos. Están estos personajes. A algunos se les reconocen y a otros no, porque en esa época la mayoría, sobre todo en los hombres, ¿no? Que usaban barba, pelo largo,
y no se les llega a reconocer cuál es su personaje en la primera o en la segunda película, ¿no? Pero están, digamos, representados así, ¿no? Como si se hubieran reencarnado en esa época, pero vendría a ser más o menos la imaginación, ¿no? que está volando de la chica para representar, para darles una imagen a ese personaje de esa época con un rostro que ella ya tiene reconocido, ¿no? Que lo ha visto ya antes, ¿no? Entonces, así es que nos metemos en esta historia, ¿no? De conocer el origen, ¿no? de esta maldición. Y si bien yo creí que toda la película iba a transcurrir en ese momento, ¿no? en ese año de 1666, y de alguna manera ellos como que iban a cambiar el futuro para solucionar lo que había pasado en el futuro, ¿no? Pero no era así, ¿no? Porque es como bien indico, es como una regresión que ha tenido ella. Y la película en esta época más o menos dura aproximadamente 1h10, ¿no? Y el resto, el final de la película ya es en el momento actual, ¿no? Como mencionabas, la película tiene como dos momentos, ¿no? Al inicio, ya casi terminando, hay como un resurgimiento de una nueva trama, ¿no? De la historia, ¿no? Igual sucede en esta tercera, que se ve más claro, ¿no? Porque es el cambio abrupto de época, ¿no? Donde vamos del pasado, donde ellos descubren qué es lo que ha sucedido y cómo pueden arreglarlo en el tiempo actual, ¿no? Entonces ese es lo simpático que se ve en esta versión, ¿no? Que también me pareció bastante bien realizada, porque se refleja bien el espíritu de esa época, donde todo lo que era raro se le consideraba como brujería, ¿no? O todo se le achacaba eso, ¿no? Entonces ahí es donde yo asocio lo que te mencioné al inicio, ¿no? Donde el hecho de que las protagonistas sean lesbianas era en la época actual. Vemos también no sé si recuerdas en la primera película, que las protagonistas creo que se besan y su mamá lo ve y se siente horrorizada, ¿no? Sí, entonces es como un equivalente, ¿no? De que el lesbianismo de hoy es como era la brujería en el siglo XVII más o menos, ¿no? Donde es que se registra que hubo más casos de brujería, ¿no? Aunque al final creo que todos estos casos de brujería han sido puras leyendas urbanas que creó la iglesia para dominar a la gente, ¿no? En el caso de la Inquisición, ¿no? Para castigar gente, ¿no? Entonces es como una analogía, ¿no? De que lo que antes era la brujería ahora es la diversidad sexual, ¿no? Que no es aceptada en su mayoría, ¿no? Sino por un reducido número de personas, ¿no? Entonces se ha querido, parece ser, esa asociación, ¿no? De que ahora los que están en contra de este tipo de relaciones se les vea como si fueran de la Inquisición de los años de hace 300 años, ¿no? Entonces han querido hacer a mi parecer esa asociación, ¿no? No sé qué te pareció a ti. Que sí, esta tercera parte cierra de una forma simpática esta trilogía, ¿no? Y como tú lo has dicho al inicio, en esta especie de retorno al pasado hacia 1666,
me hace recordar al Volver al Futuro, ¿no? Al Hill Valley en la tercera entrega, ¿no? En el Viejo Oeste. También me hace recordar esa parte inicial cuando, o en una parte de la película, cuando están discutiendo sobre la suerte de la pobre muchacha. Me hace recordar los juicios de Salem, ese episodio histórico en la historia norteamericana. Y también me hace recordar La cinta blanca de Michael Haneke. Trata sobre, o es un ensayo sobre el inicio del racismo en la vieja Europa del siglo pasado. No sé si pudiste observarlo. Creo que fue una película que estuvo nominada nominada al Oscar a Mejor Película Extranjera. Sí la vi, sí la vi en su época. Sí, es lenta, pero es fuerte esa película de Michael Haneke. Entonces, hay muchos elementos acá entran en juego, y como tú también lo has dicho, este tema de acusar a las mujeres por actos impuros. Estamos hablando de la tercera entrega, cuando uno de entre comillas, testigo, dice haber visto en acciones impias a estas dos muchachas, ¿no? Y producto del cual son acusadas, y una de ellas es sometida, o iba a ser pues sometida al ahorcamiento. Y no dista mucho de la época actual, porque en la época, en la primera parte, cuando las dos muchachas, curiosamente, que son las mismas que salen en la tercera entrega, discuten sobre por qué no avanzó esta relación o por qué terminó esta relación. Una de ellas la acusa a la otra de que ella nunca decidió demostrar su afecto o decir a viva voz de que es lesbiana, ¿no? Producto del cual aquella relación pues se extinguió. Y la otra diciéndole de que su falta de compromiso para esta relación lésbica. Se observa ahí pues obviamente que la sociedad de aquella época del 94 no dista mucho de aquella sociedad más puritana de 1666, ¿no? Donde la dictadura de la oclocracia, o sea, la dictadura de la muchedumbre, donde si todo el pueblo dice una cosa y todo el mundo lo respeta, pues esa es la verdad, ¿no? Eso no dista mucho de ahora, donde en nuestra democracia, cuando un político da dádivas o da regalos a la población, y esta población vota por este político, hay de alguna forma cierta referencia a la oclocracia, ¿no? Al gobierno de la muchedumbre, en esta ocasión protagonizada por los votos, ¿no? Y en esta película protagonizada por las voces prepotentes que la población grita, indicando que tal o cual persona es la culpable de los infortunios del pueblo, ¿no? Entonces hay muchas similitudes. El director, el guionista ha tenido la debida tino de colocar ciertos elementos que afectan a nuestra sociedad actual, pero que también han afectado a esta sociedad en el pasado. Y es universal esto ha ocurrido acá en el Perú y ha ocurrido también en Estados Unidos. Otra de las cosas que pude notar aquí es de que en esta tercera entrega, si bien en la primera y segunda estamos echando la culpa a un personaje maléfico como es Sarah Fier, en esta tercera entrega vemos que entre comillas, se le limpia la cara, pero hablándolo más exactamente, se le reivindica, ¿no? Porque es precisamente el pueblo quien ha mal acusado a esta personaje, a esta mujer, por esta acción o costumbre o forma de vida que ella lleva. Entonces, producto de eso, ella lanza una maldición a uno de los, no sé si estoy cometiendo un poco de spoiler,
pero lanza, bueno, solamente voy a decir de esta forma, lanza una maldición a uno de los personajes también centrales, y que este personaje es que a través de su linaje, a través de su descendencia, es la que va a originar los múltiples asesinatos en esta comarca inicialmente, luego distrito y luego poblado, ¿no? de este sitio alejado de los Estados Unidos que dicen que está situado en Ohio. Entonces eso me hace recordar a otro concepto que he escuchado en la psicología, que son las constelaciones familiares, que yo he preguntado a no pocos psicólogos, y estos psicólogos, si bien saben en qué consiste esto, no quieren entrar mucho en detalle en este concepto de constelaciones familiares. ¿Y cómo se define rápidamente para tener una idea? Es como una especie de estudio o terapia en la cual mediante sesiones se puede observar si la persona ha tenido, o los familiares de esta persona ha tenido algún infortunio en el pasado, algo trágico en el pasado, ha hecho algo malo su antepasado, de tal forma que aquella, entre comillas, maldición persigue a esta descendencia en el presente. Es una especie así rápida de definir en qué consisten estas constelaciones familiares, y la razón también por la cual muchos psicólogos no lo ven como una pseudociencia, pero algunos psicólogos lo toman lo toman con seriedad, este tema de las constelaciones familiares, y que de alguna forma he observado en este personaje malévolo, ¿no? que por la maldición que se le o por un acto malo que realiza su antepasado en el futuro, desencadena una serie de infortunios hacia su descendiente presente en la actualidad, en la cual se desarrolla en la primera parte de esta trilogía. Hay muchos elementos acá de las cuales se puede hablar, pero básicamente podemos referirnos sobre ello, ¿no? Y decir nomás que al final me gustó el hecho de que el malo de la película no era tan malo, ¿no? Era otro el malo, era otro personaje, el malévolo, el que ataba los hilos, el que realizaba todos los asesinatos en esta población. Es una película que es disfrutable, que merece ser vista. Como dije al inicio, no es la gran película, pero sí es una película que si uno no lo ve si es que no se toma en serio, esta película puede ser disfrutable, Leo. Sí, es como menciona una trilogía que es pareja, ¿no? O sea, tiene pocos altibajos por lo que he visto. Cada película tiene sus detalles, tiene sus picos y sus niveles distintos en el desarrollo de la trama, ¿no? O sea, no siento que una sea muy baja o la otra sea muy buena, ¿no? Sino que se mantiene en un nivel parejo, ¿no? Las tres películas. Y bueno, a propósito de esta película también me recordó una película que hace poco también vi, que no es así de terror de este estilo, de terror juvenil, sino más bien es un drama de una película española, ¿no? Que se llama Aquelarre, que el año pasado tuvo algunos premios en el Goya, y que narra la historia de un grupo de mujeres jóvenes que es acusada de brujería, ¿no? En España, cerca al País Vasco. Y es una historia similar en el hecho de que no hay pruebas contundentes de que sean brujas, ¿no? O sea, es como una misión que va a esta comunidad enviada por el rey y la Inquisición para
descubrir a como dé lugar víctimas para justificar su existencia, ¿no? de lo que es esto de la Inquisición. Y me hizo recordar esta película, ¿no? que es reciente, ¿no? del año pasado, y está ambientada también en 1609 más o menos, ¿no? Es una época similar a la de la película de Fear Street. Y lo curioso es que esta película Aquelarre se basa en un hecho que fue real, ¿no? Que fue una matanza de brujas en España, en el País Vasco, donde creo que murieron algo de 6 o 7 brujas, ¿no? Que las quemaron. En realidad no eran brujas, ¿no? Sino que las acusaron de brujas. Y dicen que esa fue la última matanza que hubo de personas por brujería, ¿no? De ahí ya se suprimió ese castigo, ¿no? Y al menos en esa parte de Europa. Pero esta película está ambientada en ese momento, no es que esté basada en la historia verdadera, sino que es ambientada en la misma época, ¿no? Porque sucedió en 1610. Y a propósito también de esa película, esas brujas tienen como una leyenda bastante conocida, ¿no? Y se les llama las brujas de Zugarramurdi. Ese es el término, el lugar, ¿no? También donde ocurrió esta tragedia. Y hay una película también de Alex de la Iglesia, que este director español, que hizo una comedia, una mezcla de comedia, terror, fantástico, como es su estilo, que se titula también así, Las brujas de Zugarramurdi, que es una comedia ambientada en la época actual, pero donde unos delincuentes por huir se adentran en este bosque donde sucedieron los hechos reales, ¿no? del asesinato de estas brujas, y se encuentran con unas brujas que parece que los quieren comerse o algo así. Entonces es una historia es una historia que simpática, al menos en lo que he leído, pero me interesó verla, ¿no? Porque aún no la he visto, pero se la dejamos ahí, ¿no? Para que la busquen y la puedan encontrar y comentar, ¿no? Y ya estaremos en una próxima ocasión hablando de alguna película así reciente, donde criticaremos de repente ya no una trilogía, pero sí una película en solitario, ¿no? Que es lo usual que hacemos en estas conversaciones de especiales, ¿no? Donde criticamos una película. No sé si tienes algunas palabras finales o recomendaciones. No, de nada, todo está dicho con esta película. Solamente pedir a nuestros espectadores que si tienen a bien que comentemos alguna otra película, alguna serie, algún especial, nos lo hagan saber a través de las redes sociales. Así es. Eso sería ya todo por nuestra parte, y ya nos estaremos viendo en una semana, ¿no? Para nuestro próximo programa. Y si tienen alguna sugerencia, nos escriben a las redes sociales, al Facebook, Twitter, Instagram, y ya tenemos también Telegram, ¿no? Tenemos un grupo que pueden suscribirse, y ahí publicamos las novedades, ¿no? Que van a ver en el programa, ¿no? Y también en YouTube y en Spotify. Así que ya nos estamos viendo y escuchando. Perfecto. Chao. Muchas gracias, señores. Buenas noches.